Aunque algunos detalles difieren, las descripciones proporcionadas por quienes dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte son notablemente similares. Un hombre está acostado en la cama de un hospital. Lo llamaremos Larry. Mientras los médicos trabajan febrilmente para reiniciar su corazón, pronto Larry siente que abandona su cuerpo y se levanta de la cama para flotar cerca del techo. Se mira a sí mismo y observa cómo los médicos continúan con sus esfuerzos hasta que toda esperanza desaparece. Y Larry es declarado muerto. Entonces Larry nota que se está formando una especie de túnel en la habitación cercana a él. El túnel avanza hacia él y lo envuelve. Y de repente Larry se mueve a través de ese túnel a una gran velocidad, avanzando hacia una luz que en el otro extremo se hace más grande y más brillante. La luz se vuelve visible como la forma de un ser radiante y Larry siente una fuerza de un amor demasiado profundo para que las palabras lo puedan describir. ¿Qué son estas experiencias? ¿Son reales o son mentiras satánicas al final del túnel? En un momento más, regresaré. En la noche de 1973, después de la cirugía, Betty Eddy descansó en su cama de un hospital. Se quedó dormida y luego se despertó, pero pronto sintió que abandonaba su cuerpo y luego se encontró viajando a una gran velocidad a través de una masa oscura y cálida de algún tipo. Así es como ella describió en su libro más vendido de 1992, titulado Abrazada por la luz. Dice ella: vi un puntito de luz en la distancia. La masa negra a mi alrededor comenzó a tomar la forma de un túnel y me sentí viajando a través de él a una velocidad aún mayor, corriendo hacia la luz. Luego noté la figura de un hombre de pie ante él, con la luz irradiando a su alrededor. Y a medida que me acercaba, la luz se volvió más brillante, brillante, más allá de cualquier descripción, mucho más brillante que el sol. Aunque su luz era mucho más brillante que la mía, era consciente de que mi luz también nos iluminaba. Y cuando nuestras luces se fusionaron, sentí como si hubiera entrado en su rostro y sentí una explosión total de amor. Fue el amor más incondicional que jamás haya sentido, y cuando vi sus brazos abiertos para recibirme, fui hacia él y recibí su abrazo completo y le dije una y otra vez: estoy en casa, por fin estoy en casa. Pregunto, amigo, amiga, ¿es cierto que cuando morimos dejamos nuestros cuerpos y viajamos hacia una luz? Una luz que resulta ser un ser celestial esperando darnos la bienvenida a casa. ¿Qué pasa realmente cuando morimos? ¿Dónde se han ido nuestros seres queridos que nos han sido quitados? ¿A dónde iremos cuando llegue nuestro momento? Aquellos que escriben sobre experiencias cercanas a la muerte, junto con una serie de canalizadores, médiums y psíquicos, nos aseguran que al morir el cuerpo puede morir, pero el alma consciente sigue viva. De paso, ni entiende lo que la Biblia describe por alma. Estas voces también nos aseguran que podemos comunicarnos con los espíritus de aquellos que han pasado o cruzado a la otra vida. Y las garantías de estas voces espiritualistas son repetidas por innumerables predicadores en los púlpitos de todo el mundo, cristianos y no cristianos. Se ha convertido en una creencia popular que cuando perdemos a alguien en la muerte, esa persona ha ido al cielo para estar con Jesús. Y simplemente se asume que están ahí arriba mirándonos mientras seguimos viviendo aquí en la tierra. Pero amigo y amiga, la verdad sobre lo que sucede al morir no se decide por la opinión de la mayoría. No se decide por cuanto afirman saber los autores más vendidos. No se decide por lo que enseña una iglesia o predica un pastor. No se decide por las afirmaciones de un medio de televisión que intenta contactar los espíritus de los muertos durante el horario de máxima audiencia. No lo decides ni tú, ni yo. La verdad sobre la muerte
La verdad sobre todo se decide por lo que Dios dice. Y si Dios dice que dice algo, es verdad. 1.000.000 de voces contra la verdad de Dios no lo hacen falso. Así como 1.000.000 de voces repitiendo una mentira no la hacen realidad o verdad. Por eso es vital que sepamos la verdad de Dios sobre la muerte. Y por eso, y para eso, debemos remontarnos hasta el principio a nuestros padres humanos originales, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Abramos el libro de los comienzos, donde encontramos la historia de cómo Dios creó nuestro mundo y los primeros seres humanos. Al colocarlos en el perfecto jardín del Edén, les dio una advertencia acerca de un árbol ubicado en el centro del jardín. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No pasó mucho tiempo después de que Eva primero, luego Adán, tomó la trágica decisión de ignorar la advertencia de Dios. Un día, Eva andaba caminando, vagando cerca del árbol prohibido, y allí en sus ramas, disfrazado de serpiente, hablando, estaba el mismo Satanás. Una vez el ángel más alto del cielo. Satanás, que en aquellos días había sido llamado Lucifer, un hombre que significa portador de luz, se había rebelado contra Dios. Reunió 1/3 de los ángeles del cielo en su rebelión y declaró la guerra a Dios. Y la Biblia dice que Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron finalmente expulsados del cielo. Y ahora, en este mundo perfecto, Lucifer, ahora llamado Satanás, estaba decidido a atraer a Adán y Eva para que también se volviesen contra Dios. Él puede transformarse en cualquier cosa con tal de pasar mensajes falsos. Y desde su lugar en el árbol, Satanás le habló a Eva. Y encontramos sus palabras aquí en Génesis 3, 1 al 5. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, Dios dijo, ciertamente morirás. Satanás dijo, seguramente no morirás. La primera mentira, aquí está, y tenía que ver con la muerte. Esta es la misma mentira que los autores, los médiums e incluso los predicadores repiten libremente y de manera tan convincente hoy en día. La mentira dice que no hay muerte. Llega un momento en que simplemente dejamos nuestro cuerpo atrás y nos movemos a un plano superior de existencia. Nos despedimos de lo terrenal y vamos a estar con Dios en el cielo, eso es lo que dice. Amigo, amiga, eso no es una luz al final del túnel, es una mentira al final del túnel. Ten cuidado con esa mentira, porque proviene de quien la Biblia llama en Juan 8:44 el padre de mentira. Pero te estarás preguntando, si no dejamos nuestros cuerpos al morir, si no vivimos y no vamos al cielo, ¿qué nos pasa cuando morimos? Bueno, me complace mucho poder decirte que nuestro Dios misericordioso tiene respuestas claras a esas preguntas y Dios siempre dice la verdad. Y en un momento veremos esas respuestas juntos. Hace siglos, Job hizo la pregunta que toda persona se hace en algún momento de su vida. Job, el libro que está antes de los Salmos, dice así, capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? El mundo religioso moderno ofrece una variedad de respuestas. Los musulmanes creen que el destino final del hombre es el cielo, un paraíso o el infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen en varios niveles de existencia, con una serie de cielos y una serie de infiernos. Los hindúes creen en las reencarnaciones y el nirvana, con el objetivo final de convertirse en parte del cosmos. Algunas tribus africanas ven el alma como algo separado del cuerpo, viajando a lugares distantes después de la muerte y eventualmente entrando en un mundo espiritual invisible. ¿Y sabes que incluso dentro del cristianismo mismo las interpretaciones varían? Algunos quieren hacernos creer que inmediatamente después de la muerte una persona
debe enfrentarse a la realidad y subir o bajar. Otros creen que los que han muerto han entrado en un sueño, descansando en la tumba, hasta el regreso de Jesús a la tierra. La pregunta es, ¿cómo podemos saber la verdad real sobre la muerte? Bueno, la respuesta a la pregunta más profunda de la vida se vuelve aún más importante para aquellos cuyas familias han sido tocadas por el dedo helado de la muerte. Pregunto, amigo y amiga, ¿consultaremos a un psíquico para obtener las respuestas, a un canalizador o a un medium espiritista? ¿Sabes que la Biblia nos da una respuesta clara en cuanto a esto? Isaías capítulo 8, versículo 19, nos dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No, amigo y amiga. En las garras aterradoras de preguntas que no podemos responder, miedos que nos acechan, confusión que paraliza, Dios nos pide que escuchemos atentamente a la sencilla instrucción de las Escrituras y que pongamos toda nuestra confianza en Él y en su palabra. El siguiente versículo dice claramente, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que Dios nos dice que solo hay un camino seguro para recorrer. Y eso es abrir las páginas de este libro, del antiguo libro, la Santa Biblia, e investigar sus páginas a fondo. Nuevamente en el libro de Isaías encontramos una declaración muy útil, Isaías 26:19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, la Biblia promete que hay una vida más allá de la muerte. Nuestros amados muertos volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o en algún momento posterior? ¿Qué sucede exactamente cuando una persona muere? La enseñanza de la Biblia sobre la muerte es consistente, no es confusa. Puede haber algunas sorpresas, pero sus respuestas son razonables y satisfactorias. Y lo mejor de todo, la Biblia siempre es nuestra fuente de consuelo, una fuente segura de consuelo. Uno de los pasajes más citados de las Escrituras sobre los muertos se encuentra en Eclesiastés 12:7, donde describe exactamente lo que sucede a un hombre cuando muere. Dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando morimos, nuestro cuerpo, que está formado por los minerales básicos de la tierra, por los elementos que están en el polvo, vuelve al polvo y nuestro espíritu vuelve a Dios. Y para entender completamente lo que el escritor de la Biblia quiere decir con el término espíritu, echemos un vistazo al Génesis, al primer libro de la Biblia, y veamos cómo Dios creó a la humanidad. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios toma los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio, etc., y forma un cuerpo. Adán tiene ahora cerebro, pero todavía no está pensando. Tiene un corazón en el pecho, pero aún no late. Tiene sangre en las arterias y las venas, pero aún no circula. Está listo para vivir, pero la vida aún no ha llegado a su cuerpo. Pero cuidado, ahora Dios se inclina tiernamente sobre él y le insufla en la nariz el aliento de vida y ocurre un proceso milagroso que los científicos modernos nunca podrán o han podido duplicar ni podrán duplicar. El hombre se convierte, ese cuerpo inerte se convierte en un alma viviente, o como dice la Biblia, el hombre se convirtió en un ser viviente. Así el aliento o ese espíritu es la chispa de la vida. El espíritu o aliento distingue a una persona viva de una persona muerta. Job 27:3 dice que todo el tiempo en
que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Y Santiago también se refiere a esta fuerza vital como espíritu. El cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En pocas palabras, la ecuación bíblica es polvo más espíritu da un alma viva. O para decirlo aún más claramente, elementos de la tierra más aliento de Dios da un ser vivo. Si este es el proceso de la vida, entonces, ¿qué sucede al morir? Sucede justo lo contrario, porque es la creación en reverso. Polvo menos espíritu da ¿qué cosa? Un cuerpo muerto. O más simplemente, elementos de la tierra menos el aliento de Dios da ¿qué cosa? Un cadáver. Y podemos comprender mejor esta verdad con la siguiente ilustración. Por ejemplo, cuando conectas una bombilla a la electricidad de una lamparita, ¿qué sucede? Tienes luz. Nadie pone la luz en la bombilla o en la lamparita. La luz se enciende por la unión de los dos componentes, el bombillito, la lámpara, más la electricidad. Cuando se desconecta la electricidad, la luz se apaga. No va a ninguna parte, deja de ser. Igual al morir, cuando el aliento de Dios o la chispa de vida regresa al Creador, la persona muere. Nada más sigue existiendo. Todo lo que queda es el cuerpo compuesto por los elementos de la tierra que se va desintegrando y vuelve al polvo. El alma viviente o ser viviente simplemente deja de existir. ¿Sabes que la palabra alma se menciona 1600 veces en la Biblia? Y ni una sola vez está vinculada esta palabra con la inmortalidad. Inmortal es algo que no está sujeto a la muerte. Y la expresión alma inmortal usada libremente por muchos cristianos no se encuentra en la Biblia, amados. Job 4:17 nos dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? En nuestro estado actual somos mortales, sujetos al deterioro y a la muerte. Según el apóstol Pablo, buscamos la inmortalidad, pero solamente Dios es inmortal. Nosotros, amados, perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén, justamente por escuchar esa mentira del diablo que no moriríamos. Mira un versículo de los 1600 para comprobar lo que Dios dice, y Dios siempre dice la verdad. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es por eso que la Biblia nos aconseja lo que dice Salmo 146, 3 y 4. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿dónde pasan el tiempo los muertos entre la muerte y la resurrección? También la Biblia nos responde. Job capítulo 17, versículo 13. Si yo espero, el Seol es mi casa. O sea, Seol quiere decir la tumba, la sepultura. O sea, amados, que según la Biblia, cuando un hombre muere, cuando una persona muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio. De hecho, no vive en ningún lado. La muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando a través del poder de Dios, el cuerpo que está allí inerte y ese aliento de vida que solamente da el Creador se una nuevamente. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sabes que por muy reconfortante que pueda parecer que nuestros seres queridos viven, Dios dice, los muertos no saben nada? Nada. Cero. Nada. Claramente los muertos no saben lo que hacen los vivos. Dice Job capítulo 14, versículo 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Yo pregunto, ¿no es esta la mejor manera? Después de todo, piensa un momento en ello. Imagínate una madre joven muriendo y yéndose directamente al cielo, dejando atrás a un esposo y varios hijos pequeños.
Desde su lugar en la gloria, la joven mira hacia abajo y ve que todo lo que está sucediendo a la familia que dejó en la tierra. Supongamos que su esposo comienza a beber mucho y golpea a los niños y además tiene un amante que vive con ellos y los descuida cruelmente. Día tras día la joven observa la escena allá abajo, consternada por la situación, pero impotente para hacer algo al respecto. ¿Cómo describiría el horror diario que sentiría esa joven? Sin alivio de día o de noche, ¿verdad? ¿No crees que el cielo para ellos sería en realidad un infierno? ¿O qué pasa con los padres que verían a sus hijos destrozados por los estragos de una guerra? Amados, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente, sin ser molestada por los problemas de la vida o por la preocupación por sus seres queridos, hasta que reciba el llamado del dador de la vida. ¿Es de extrañar que la Biblia compare la muerte con un sueño? La historia de Lázaro revela muchas ideas sobre la visión bíblica de la muerte. Y al hablar de la desaparición de su ser querido, de un amigo muy querido, un amigo de Jesús que tenía dos hermanas, Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, sabiendo que Lázaro había estado enfermo por algún tiempo, respondieron lo que aparece en los versículos 12 en adelante. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro duerme, dijo Jesús. Sí, Lázaro está muerto, pero duerme. Entonces Jesús pasó a realizar un milagro que solo Dios podía realizar. Llamó a Lázaro para que volviera a la vida. Imagínate el impacto electrizante en la multitud cuando Lázaro salió envuelto en las mismas ropas funerarias con las que fue enterrado. Aunque había estado muerto durante 4 días, la Biblia no da registro de que Lázaro relatara alguna experiencia o experiencias de sus 4 días de muerte. ¿Cómo podría él si los muertos nada saben? Jesús simplemente lo había sacado del sueño de la muerte, un sueño que solo Dios puede romper, puede despertar, puede romperse con el llamado del dador de la vida, Dios mismo. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. ¿Sabes que en las tumbas de los cristianos, en las catacumbas de Roma, yo he estado allí en un par de ocasiones, están las inscripciones de los que murieron en la desesperanza pagana? Una y otra vez están inscritas estas palabras de dolor y finalidad. Adiós por toda la eternidad. Adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los primeros cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y valor. Adiós hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Hasta la mañana. ¿No te gusta eso? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestras despedidas no son definitivas? Esa es la promesa, que vendrá la gran mañana de la resurrección después de la oscura noche de la muerte. Cristo llamará a nuestros amados muertos y estos responderán. No, los cristianos no necesitan afligirse en una desesperación absoluta como aquellos que no tienen esperanza. Esa esperanza gloriosa de reunirse con sus seres queridos cuando Jesús venga. Este es el mensaje reconfortante que el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos. 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La verdadera esperanza, el verdadero consuelo para los corazones quebrantados y afligidos, no está en la cámara de espiritismo, ni en los confusos mensajes de un canalizador de la nueva era. No se encuentra en las afirmaciones de un autor sobre alguna experiencia cercana a la muerte. No se encuentra el hipnotismo, ni ninguna de esas cosas que están apareciendo por allí. Nuestra verdadera esperanza está en el Señor Jesucristo. ¡Qué mensaje tan reconfortante, amigo y amiga! Después de la muerte descansaremos y descansamos
hasta ese maravilloso día en que Jesús regresará para llevarnos a casa y vivir con Él para siempre. Y cuando morimos, nuestro descanso es tan totalmente inconsciente que incluso si hemos descansado durante años en la tumba, para nosotros será como si simplemente nos hubiésemos quedado dormidos y luego nos hubiésemos despertado inmediatamente para escuchar la voz de Dios que nos llama a la vida de nuevo. Tenemos esta alentadora promesa de Jesús y Él siempre dice la verdad. San Juan 11:25 y nos dice así: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La verdad de Dios sobre la muerte es mucho más satisfactoria y reconfortante que las falsedades iniciadas por Satanás y repetidas de manera tan convincente hoy. ¿No te decidirás ahora mismo a aceptar la verdad de Dios? Acompáñame en oración. Padre, sabemos que por cada verdad que nos has dicho, Satanás tiene una mentira para contrarrestarla. Pero debido a que nos ha dicho tan claramente su verdad, tú nos dices claramente en tu palabra, no necesitamos ser engañados. No necesitamos ser engañados, no importa cuántos a nuestro alrededor puedan creer una falsedad. Danos valor hoy para aceptar tu verdad sobre la muerte. Y acepta nuestro agradecimiento por la reconfortante esperanza de la próxima resurrección, cuando volvamos a ver los que se han dormido amándote. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y espero que el programa de hoy haya sido una inspiración para ti, de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida y podamos centrarnos en lo que ha dicho el Señor en su palabra, en la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.